Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. Nosotros somos el grupo 2 de la materia de urología práctica de la Universidad Central, UNICE. Bueno, el grupo está conformado por Alexander Jiménez, Yeco Capia y yo, Ana Rodríguez. Y el tema que le vamos a presentar va a ser tacto rectal. Gracias. Hola, hoy revisaremos la maniobra de tacto rectal, sus indicaciones, la técnica para realizarla y algunos ejemplos de cuándo podría sernos útil. Para hablar de tacto rectal, inicialmente debemos saber las indicaciones ante las cuales esta maniobra se recomienda. En primer lugar, el dolor abdominal, ya que es útil recordar que el tacto rectal es un segmento o apartado dentro del examen físico abdominal, haciendo que esta indicación tenga sentido para confirmar o descartar ciertas patologías. Otras indicaciones son los síntomas rectoanales, que ya revisamos en un video previo, como dolor anal o perianal, cambios de hábito intestinal como incontinencia o constipación, otras como pruritos, sangrados digestivos y masa no rectal. Aquí realizar una acotación sobre los sangrados digestivos, ya que no solo los distales como la rectorragia son una indicación útil, sino que también podría ser ante sospecha o presencia de una hemorragia digestiva alta para confirmar o descartar la posible existencia de una melena. Otra indicación es ante politraumatismo, ya que en este contexto debemos evidenciar y exponer todos los segmentos posibles que pueden haber sido injuriados en el contexto de este trauma. Finalmente, la sospecha de malignidad, dada su gravedad y dado que algunos cánceres pueden estar al alcance de un dedo. Por otra parte, tenemos las contraindicaciones, como la falta de consentimiento, la ausencia de ano de forma congénita o por una estenosis anal, cirugía anal reciente, dolor anal severo, como podría ser el caso de una fisura anal, prostatitis, no solo por el dolor, sino que también por el riesgo de generar una sepsis secundaria a la palpación de la próstata. Neutropenia, ya sea con una RAN absoluta menor a 100 células por milímetro cúbico, o la clásica contraindicación en neutropenia febril, que es un contexto de urgencia, de gravedad, en donde se debe hacer un examen físico completo acucioso, con excepción del tacto rectal. Y finalmente la falta de implementos. Con esto en mente, tenemos que tener presente al momento previo de realizar el examen, tener un ambiente apropiado, ¿cierto? Con bastante luz apropiada, privacidad para el paciente, realizar una explicación de qué consiste la maniobra, disminuir la ansiedad, vergüenza o incomodidad que pueda sentir el paciente previo al examen y finalmente obtener un consentimiento apropiado para realizar la maniobra. El equipo necesario para realizar el tacto rectal va a ser constituido por lubricante, anestesia tópica en caso de que se requiera, guantes, al menos 3, y eventualmente un test de hemorragia oculta en heces como screening en algunos pacientes con las muestras fecales que queden en el guante, todo lo que está destacado en el cuadro rojo. Lo que está fuera del cuadro rojo son los materiales necesarios para realizar una anoscopía, procedimiento que se indica ante dudas o imposibilidad de realizar un tacto rectal, entre otras indicaciones. Por otra parte, la posición para realizar el tacto rectal es variable y depende de cada contexto. Existen posiciones genupectorales, litotomías, entre otras. Probablemente la posición más usada es en decúbito lateral izquierdo, también denominada con su epónimo como posición de Sims. La técnica, resumidamente, consiste en primer lugar en la colocación de guantes. Un guante para la mano no dominante, dos guantes para la mano dominante o examinadora. Luego se hace una revisión superficial, separando los glúteos gentilmente, haciendo la inspección externa en la región del ano y perianal en busca de lesiones, fisuras, hemorroides, masas. Y finalmente solicitando al paciente una maniobra de Valsalva para ver si estas lesiones se modifican o no con estas maniobras. Luego se procede al tacto rectal propiamente tal, con uso de abundante lubricante para no generar disconfort, ya sea aplicando lubricante a nivel del dedo y o a nivel de la región anal. Se procede a la introducción lenta de un dedo, avanzando lentamente hacia la cavidad rectal, a medida que el esfínter se relaja. Una vez introducido el dedo en la cavidad rectal, este debe ser rotado para palpar todas las paredes y sus posibles lesiones de la cavidad rectal. Y importante énfasis en los pacientes que tengan próstata, ya que requiere una palpación dirigida hacia este órgano. Finalmente se retira lentamente, se procede al retiro de los guantes y aseo. Por lo tanto, las perlas en primer lugar para este examen es evaluar la presencia de lesiones externas y sus factores modificantes.
Determinar la situación del esfínter anorrectal. ¿Tiene un tono muscular normal, aumentado, disminuido? ¿Y cómo se relaciona esto con la capacidad de continencia del paciente? Analizar la anatomía de la ampolla rectal, como la presencia de masas, heces y qué características tienen estas heces, su consistencia, su tamaño, su dureza, su firmeza. Y en caso de que el paciente tenga, palpar la próstata. Si es que hay un aumento de volumen, si es que es localizado o no, como podría ser una forma nodular o una forma generalizada. Y en caso de cualquier pesquisa de aumento de volumen, ¿qué consistencia tiene? ¿Es indurada? ¿Es blanda? Etcétera. Finalmente, revisar los guantes en busca de sangre y o heces, además de evidenciar sus características. ¿Esta sangre de qué color es? ¿Estas heces qué características tienen? Y finalmente, en caso de ausencia de sangre y disponibilidad de un test de hemorragia oculta, se puede realizar este examen de screening. Para ejemplificar la utilidad del tacto rectal es que revisaremos el cuadro de fecaloma y sus signos descritos. Se entiende por fecaloma la acumulación de materia fecal a nivel del recto sigmoides, principalmente y en la mayoría de los casos a nivel de la ampolla rectal. Tiene como característica que esta acumulación no puede ser eliminada, generando disconfort. Se presenta en personas con constipación crónica, megacolon, personas mayores, originando una clínica con dolor hipogástrico, compromiso del estado general, anorexia, síntomas rectoanales como pujo y tenemo rectal, y diarrea paradójica, que constituye la evacuación de líquido por rebosamiento ante este fecaloma. Otras manifestaciones podrían ser los síndromes geriátricos, principalmente como podría ejemplificar el delirium. Lo importante es que cuando este fecaloma se ubica a un nivel bajo, es decir, a un nivel rectal, puede ser palpable por el tacto rectal que revisamos, sintiendo una masa palpable, fija, dura, con un dolor variable y algunos signos, como podría ser el signo de la impronta digital, que consiste en presionar con un dedo la supuesta masa fecal durante unos 10 a 15 segundos y después comprobar si es que esta presión ha generado una impronta. Aquí el resultado es que una masa fecaloidea o un fecaloma conservará el hueco provocado por la presión del dedo. El signo de Yersuni. El signo de Yersuni se presenta ante masas fecales y se describe que si un dedo puede comprimir la masa fecal de tal forma de que la mucosa intestinal se pega hacia ella y luego se retira el dedo gradualmente, es posible percibir un despegamiento o una separación de la mucosa en relación a la masa rectal. Por otra parte, tenemos el signo de Finocchieto. Este signo consiste en que se ausculta con el estetoscopio, el fonendoscopio aplicado sobre el hipogástrico y se ejerce una presión ligera y en caso de que exista fecaloma, al retirar lentamente esta compresión, la mucosa intestinal se despega del fecaloma produciendo una crepitación o un chasquido. Finalmente, el tacto rectal tiene la gran utilidad de descubrir patología neoplásica maligna que esté al alcance de un dedo. Es así como tenemos la epidemiología en nuestro país respecto al ranking de incidencia y mortalidad del cáncer de próstata y cáncer colorectal para evidenciar este problema. ¿Qué dicen nuestras guías? Que se recomienda investigar apropiadamente a pacientes sobre 50 años con síntomas y signos con alto valor predictivo y ante sospecha clínica de cáncer colorectal. Y para cumplir esta recomendación debemos realizar un examen de tacto rectal, ya que podrían haber síntomas y signos con alto valor predictivo positivo en los pacientes. También nos dice que se recomienda realizar un test de hemorragia oculta anual en todo adulto mayor de 50 años, y esto puede ser realizado gracias a la maniobra de tacto rectal. Por otra parte, la guía de cáncer de próstata nos dice que los pacientes mayores de 40 años con sintomatología urinaria, por ejemplo síntomas obstructivos, deben ser examinados por tacto rectal y AP. Y ante todo paciente con tacto rectal alterado se debe solicitar un examen de antígeno prostático específico o AP. Y cuando un paciente presente tacto rectal o un AP alterado, debe ser remitido para evaluación por urología. Los materiales que vamos a usar para el tacto rectal son 2 pares de guantes, vamos a usar lubricante y pañitos para la limpieza. Indicaciones. Primeramente, se informa al paciente
sobre el procedimiento que le vamos a realizar, donde se le aclara todas sus dudas que éste tenga y luego procedemos al tacto rectal. Práctica de lavado de manos. El lavado de manos es el componente más sencillo, importante y efectivo en la prevención de la transmisión de las infecciones asociadas a la atención de salud que pueden estar causadas por bacterias, virus, hongos y parásitos presentes en la piel. La higiene de las manos puede practicarse de dos maneras: con desinfectante alcohólico y con agua y jabón. Práctica de limpieza y lavado de manos. En principio, mójese las manos con agua. Primer paso. Con desinfectante alcohólico o jabón, deposite en la palma de la mano una cantidad de producto suficiente para cubrir todas las superficies a tratar. Segundo paso. En ambas prácticas tenga en cuenta frotarse las palmas de las manos entre sí. Tercer paso. Frótese la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda, entrelazando los dedos y viceversa. Cuarto paso. Frótese las palmas de las manos entre sí con los dedos entrelazados. Quinto paso. Frótese el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta, agarrándose los dedos. Sexto paso. Frótese con movimientos de rotación el pulgar izquierdo, rodeándolo con la palma de la mano derecha y viceversa. Séptimo paso. Frótese la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano izquierda, haciendo un movimiento de rotación y viceversa. Continúe con el octavo paso. Enjuáguese las manos con agua. Noveno paso. Séqueselas con una toalla de un solo uso. Décimo paso. Utilice la toalla para cerrar el grifo. Sus manos están seguras en solo 60 segundos. Procedimiento. Con la mano del médico viene enguantada con 2 guantes y el dedo bien lubricado con vaselina. Primeramente, debe examinarse por inspección de la zona anal en busca de patologías de la región como fístulas, hemorroides, fisuras. Luego se introduce suavemente el dedo índice extendido sin flectarlo hasta que esté completamente introducido. Una vez en el interior, se flecta para examinar la ampolla rectal. Debe apreciarse la tonicidad del esfínter anal. Normalmente, el esfínter es tónico y el tacto indoloro. La tonicidad esfinteriana puede estar disminuida en individuos de edad o con patologías neurológicas. Su hipotonicidad acentuada se conoce como esfínter complaciente. La tonicidad se encuentra aumentada en individuos tensos o con patologías anales. La existencia de un tacto doloroso indica un proceso patológico: fisuras, hemorroides, inflamaciones, abscesos, criptis o papilas hipertróficas. Luego se procede a examinar la ampolla rectal fijándose su amplitud, la regularidad de sus paredes o la existencia de estenosis, tumores o deposición. Normalmente la ampolla rectal no contiene deposiciones. Se palpa la próstata, es plana e indolora. El examen puede revelar una hipertrofia, un adenoma o cáncer de próstata. La próstata. La próstata normalmente tiene que medir de 4 por 4 centímetros, siendo más ancha en su base en relación al cuello vesical. Se le compara con el tamaño de una nuez y pesa alrededor de 20 gramos.